Ok, ¿cuánto se da a continuar con el tema de la semana pasada? El rapto. Sí, Vi o que, vi sea, que, vi que el tema estaba actualizado de rapto, juicio a la creación. Entonces, ¿qué detalles se nos quedaron por ahí? sí, estamos hablando de cierta forma de lo mismo en todo el proyecto. O sea, ¿a qué me refiero a lo mismo? Cuando estamos hablando del jardín de Edén, no estamos diciendo que no existe jardín. Estamos revelando el lenguaje de la escritura, que qué es lo que quiere decir Dios con el jardín, su plataforma de trabajo. O sea, no estamos diciendo que los conceptos no están en la Biblia, sino estamos intentando interpretar el lenguaje que el creador de su proyecto con nosotros y cómo él, si tiene un lenguaje eterno, o sea, la única, y esto es importante, la única forma de hacer un lenguaje eterno es hablar en conceptos eternos, no en conceptos sociales. Esto es muy importante. Ujú. Porque fíjate que estoy diciendo la única forma y la Biblia está escrita en la única forma. Esto es muy importante. Nosotros leemos la Biblia y la estamos leyendo nosotros desde mi creencia, desde mi lenguaje. Pero dice que la fe es por el oír. Y quiero poner sobre la mesa una cosa. Los conceptos de la Biblia son conceptos concretos. No son conceptos de la Biblia, son conceptos de la verdad. La fe por el oír no es un problema de la Biblia, es un problema hasta en una amistad. La fe de la amistad, como yo conocer a la persona, es escuchar a la persona, cómo ella es. Si yo me imagino quién es la persona, después va a venir mi frustración. La persona no era lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque yo tuve un error en el proceso de conocimiento de la persona. Porque yo me imaginé que lo que era la persona. Yo me la imaginé muy buena, pero yo no escuché quién es la persona. ¿Qué es lo que es escuchar? Recibir la realidad tal y como es. Escuchar es percibir la información tal y como es. Cuando yo me imagino la información, eso es error y se llama idolatría, porque yo me hice una imaginación de la realidad. Cuando la Biblia dice la fe es por el oír, eso no es un principio bíblico. Sí, es bíblico, pero no es del libro, es de la... O sea, los principios de Dios son los principios de la verdad, dentro y fuera de la Biblia. O sea, vamos a sacar ya a Dios de esa mentalidad escolástica, humanística, teológica. Dios no pertenece a ninguna mentalidad humanística, interpretativa. Dios es la verdad y los consejos, sus enseñanzas en la Biblia son enseñanzas de la verdad para cualquier ejemplo en la vida. Porque cuando Él me dice la fe es por el oír, ese es el principio que yo aplico en la universidad cuando yo entro en una carrera de ingeniería. Yo voy a aprender, ¿qué es lo que es aprender ingeniería? Yo voy a recibir una fe de diseño, una proyección como diseñador. Porque cuando yo termine la carrera, yo voy a tener la fe, ya yo sé diseñar. Pero esa fe yo no la recibí con mi imaginación de cómo yo me imagino que voy a diseñar un edificio o un avión, porque eso va a ser una fantasía. Yo tuve que escuchar la carrera y pasar por un examen. Yo tuve que recibir esas herramientas, porque todo lo que en la vida conocemos, todo lo que en la vida conocemos, por ejemplo, conozco jugar pelota, conozco manejar un carro, todo lo que en la vida conocemos es porque lo hemos escuchado, porque lo que hemos imaginado, vea, yo me imagino una cosa, después viene la frustración, pero no era como yo pensaba, porque la imaginación es pecado, a no ser que sea una imaginación ilustrativa, que yo estoy entendiendo un concepto y me lo estoy imaginando, pero no le estoy añadiendo ni le estoy quitando. Estoy en una clase imaginando un concepto, pero cuando yo estoy imaginando, recreando cosas especulativas que no son la realidad, ahí viene lo que se llama pecado y se llama también idolatría, porque yo estoy idolatrando, yo le estoy dando fuerza a mi fantasía. Y es importante que la fe bíblica no es una fe de una corriente teológica, no es una fe, la fe bíblica es la fe de Él, es su verdad. Cuando la Biblia dice que sin santidad no verá nadie a Dios, es que santidad es tener su proyección. Voy a aplicarlo tú en una carrera de ingeniería. Sin santidad nadie va a ser ingeniero. Si usted, ¿qué es lo que es santidad en la ingeniería? Que usted va a tomar las clases como las recibió. Usted se va a apartar de todo lo que usted pensaba, cómo se hacía el edificio o cómo se hacía, si va a ser electricista, como la electricidad. ¿Qué es lo que es santidad en una carrera? Usted está recibiendo la clase sin adicionarle fantasía, sin yo me hago un buen electricista, un buen ingeniero, yo me hago un buen profesionista de lo que sea, jugar pelota, lo que sea, porque he aplicado la santidad, me he apartado para recibir ese concepto, hasta inclusive para ser boxeador, lo que sea, porque estoy aplicando las reglas como son.
Por eso, cada persona que se funcionaliza en una profesión, ¿qué es lo que es un pianista? Un santo en la música del piano. ¿Qué es lo que es un boxeador? Un santo, o sea, santo es un concepto genérico, apartarse para. Ahora, ¿cuál es la santidad bíblica? Apartarme para la verdad del Creador, la verdad general. Entonces nosotros hemos hecho de los conceptos bíblicos una ideología teológica, una ideología mística exotérica, una ideología religiosa. No, los conceptos de la Biblia son los conceptos de la verdad eterna. Son principios aplicables a todo lo que está delante de nosotros. Si no, no es la palabra del Creador. Entonces, tenemos una dicotomía en nuestra mente entre el mundo profesional, que es práctico, es yo tengo que aprender a manejar, a hacer algo, y el mundo de lo que yo creo. Pues el mundo de lo que yo creo no sirve para entender la Biblia y es el error histórico que hemos hecho. Hemos entendido la Biblia con teologías sistemáticas que están sometidas a la sistematización del sistema, a defender un sistema con una doctrina dada, ya sea la doctrina de la que sea. Y esos sistemas han tomado de la Biblia, han tomado del elefante, hablando del cuadro completo, los versículos y las frases y enfoques que se acomodan a ese sistema sistemático. Valga la redundancia. Y es importante esto. La Biblia es la palabra eterna, es el mensaje eterno del diseñador eterno. Él no, y vuelvo al tema del principio, la única forma de hacer un lenguaje eterno, que ese lenguaje no está acomodado a nuestra teología, a nuestra sociedad, ni a nuestros pensamientos. Y esto es importante, la única forma de hacer un lenguaje eterno es que las palabras de ese lenguaje eterno van a estar, o sea, las palabras de ese lenguaje eterno van a estar circunscritas, si se puede decir así, van a estar amarradas, eh, van a estar estructuradas con conceptos eternos. Por ejemplo, Él es el león de Judá. Yo toma un diseño, un león, para decir quién es Él. ¿Por qué? Porque sus diseños son eternos. Porque es la única garantía que el lenguaje no lo va a cambiar la sociedad, la historia, la teología. Él es un león y se acabó, pero no es un animal, sino que el león es una palabra conceptual de los conceptos que hay en ese animal para decir quién es él, que es el rey. La serpiente engañó a Eva. No está hablando de un animal, está hablando que la serpiente es una palabra conceptual de un diseño, porque cuando tú miras el animal de la serpiente es un reptil que te ataca por la espalda, que te traiciona, que se arrastra. Entonces, el no haber entendido esto, que Dios no está hablando con un lenguaje eterno, que no está hablando con los lenguajes de sus diseños y toma figuras de diseños para construir palabras. Y es importante, esta es la única, fíjate que importante esto, esta es la única forma de crear un lenguaje eterno. Yo tengo una pregunta ahí. Sí, Em, la serpiente no se arrastraba hasta después de que Dios le dio el castigo. correcto. Entonces, si se refiere a la serpiente, como dices tú, se refiere a la serpiente porque lo usó como palabra, no porque era un animal, sino lo usó Ujú. como ejemplo, y el ejemplo que diste fue porque se arrastraba, no se arrastraba hasta después de que el Señor le dio el castigo. Entonces yo quería ver si me podías Perfecto, porque cuando está hablando de la verificar ahí. serpiente, ahí está, o sea, perfecto, ese ejemplo está perfecto, le pusiste el dedo en la llaga. Cuando está hablando de la serpiente, no está hablando del animal, está hablando de una persona. Satanás no había pecado, no se arrastraba, no había caído. Y ahora toma la serpiente para darte la figura de quién es ahora, a dónde cayó, porque cuando está hablando de la serpiente, está hablando de Satanás, pero en qué condición cayó, la que está hoy realmente la puedes ver a través de la serpiente que se arrastra. O sea, ve, ahí hay una dicotomía. La serpiente como concepto está usada para hablar de una persona. Esa persona al inicio no había caído. Pero ahora esa persona, como tú la conoces hoy, se arrastra y es un traidor y es un padre de mentira. Entonces, en la figura de la serpiente, te está orientando, hablando de la persona, ilustrando la condición que está hoy a través de el concepto que está animal de la serpiente. Él como persona al principio no había traicionado, pero ahora ya en su traición, tú puedes observar a través de la serpiente en la condición que está.
O sea, aquí es donde se ve perfectamente el ejemplo de que Dios está hablando de una persona y sus condiciones, y la condición actual te la está ilustrando a través del animal, de la condición que tú hoy puedes observar cómo es la serpiente. Por eso también, cuando está hablando de la serpiente, ya en Apocalipsis, habla del dragón, porque te está diciendo no se reduce a este concepto, sino el dragón, la serpiente antigua. Te está hablando del personaje vamos a decir, con una descripción más genérica, para que no te quedes reducida a simplemente el animal serpiente, sino que son alegorías, como por ejemplo, Jesús, Yeshua, es león de Judá, es el árbol de la vida, es la puerta, son distintos conceptos que describen la integridad de él. También la serpiente tiene distintos conceptos que describen la integridad de una persona. Es la serpiente, es el dragón, es la serpiente antigua, es el padre de mentira. Todo eso son recursos para describir. Eso lo que se llama es un concepto irreducible, o sea, irreduciblemente complejo. O sea, una persona es un concepto o sea, muy complejo, pero yo puedo describir todas las facetas de una persona con una riqueza de conceptos. El ejemplo de Yeshua, Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto mismo se hace con la serpiente. Él es la serpiente, él es el dragón, la serpiente antigua, él es el padre de mentira, él es el engañador, él es Satanás, porque Satanás no significa un nombre, Satanás significa el que confronta, el que, por ejemplo, cuando Dios le dice a Pedro, Satanás fuera de mí, no está hablando que Pedro estaba poseído por Satanás, porque Pedro es un discípulo de él, es un hombre fiel. Está hablando de que en ese concepto Pedro lo está confrontando. Porque, por ejemplo, si yo estoy jugando con ajedrez con alguien, yo estoy jugando con alguien, yo soy un Satán para la otra persona. O sea, concepto de Satán en el hebreo, en el lenguaje original, o sea, de la Biblia, Satán significa el contrario. Y entonces, nosotros no saber eso, pensamos que Satán es un nombre. Y esta es la faceta donde cuando Yeshua, Jesús le dice a Pedro, Yeshua le está diciendo, yo tengo que morir, pero le dice, no quiero que hagas eso, le está diciendo, Satán, fuera de mí. Jesús no está reprendiendo a que Pedro está endemoniado, sino le está diciendo, estás confrontando mi plan. O sea, Satanás, o sea, no seas contrario a mi plan, porque tiene que ser así. Entonces, aquí está la idea. Sí, No, iba a ser un tema ahí porque en esa pregunta es profunda porque otra vez, si la serpiente o era un diseño completamente diferente antes de que Dios le dijo, ahora te vas a arrastrar, eso es una. Y la otra cosa es, o Eva era increíblemente ignorante para ver una serpiente hablando y decir, oye, pero tú no hablas, tú no, o sea, es como, o no era una serpiente para nada, era una persona que se le apareció y habló con ella y ella tuvo confianza, Satanás, ¿no? O Eva era completamente, después de que Dios le da el jardín, o lo pone en el jardín, en esta relación, y le enseña todas las cosas, ella era completamente ignorante al hecho de que una serpiente no puede hablar, y es algo absurdo. Si yo veo una serpiente hablando, me digo, wow, eso no lo puedo confiar porque eso no es parte de nada, es un diseño. Entonces, esa pregunta sí está mira, profunda en ese sentido. el problema es que desde que ya nos ponemos en la posición de un jardín físico, estamos violando toda la interpretación de la escritura. Porque no Mm. estamos viendo, recuerda, cuando tomamos un helicóptero o ojos de águila, vemos el panorama completo. Y este es el error que cometemos en cada libro de escritura, que nos metemos en la alegoría y perdemos el mensaje general. Si yo me metí en un jardín, me perdí del concepto de escritura y no estoy respetando al que me está dando el programa, al autor y consumador de la fe. Porque Jesús, Yeshua nos dijo, yo soy la vid verdadera. Él está explicando el jardín. Y ustedes ser mis pámpanos. O sea, el jardín es un lugar, es la descripción, lo hemos hablado en otros proyectos, de que es una plataforma de trabajo para obtener una esposa. Es el proyecto que Dios crea para obtener una esposa. Entonces, porque Dios está usando el concepto de jardín, porque al final de la escritura hay una cosecha. ¿Cuál es la cosecha que viene al final? Que los ángeles vienen a cegar. Los ángeles vienen a cegar manzanas, vienen a cegar mangos, vienen a cegar el fruto de quién es la esposa. Entonces, tenemos que ver la escritura en su concepto genérico si no caemos en fantasía. Entonces, ya cuando nos metemos en el jardín como un jardín físico y animales, perdimos todo el lenguaje de la escritura. Porque el jardín es el comienzo de una fábrica, de un proyecto. Por eso Dios está hablando en un lenguaje eterno. Va a usar sus diseños, que es un jardín, porque la Biblia termina en el fruto de ese jardín.
Los ángeles vienen a recoger el fruto del jardín. Y el fruto del jardín es si eres cizaña, de nuevo un concepto, o trigo. Pero cizaña y trigo no está hablando de vegetales, está hablando de nosotros. ¿Quiénes son las cizañas? ¿Quién no da fruto? ¿Quién no va a ser esposa? ¿Quién no va a ser su pueblo? ¿Y quién es trigo? ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su esposa? Eso es muy importante, porque fíjate que cada vez que caemos en una discusión bíblica, nos reducimos a la imagen primaria que nos viene a la mente y caemos en una fábula. Porque no estamos entendiendo que Dios nos está hablando con un lenguaje eterno y nos está hablando de un proyecto de Él como esposa para su esposa, de quién quiere ser mi esposa o no. Y en ese proyecto Él crea unas bases para producir ese fruto, que es ese jardín, esa plataforma de trabajo. Y en ese jardín van a haber variables de competencia, porque si Dios quiere ver quién quiere ser su esposa, va a poner dos esposos. El verdadero y el manipulador. La serpiente que se arrastra, el que crea estrategias, que al principio era un ángel perfecto, no se arrastraba, pero ahora, como serpiente, como tú puedes ver al animal serpiente que se arrastra, ahora cayó en estas cualidades, que al principio él como persona, no como animal, no las tenía. Entonces, ve, este es el error sistemático que hemos caído tradicionalmente en la Biblia, que cuando vamos a la alegoría bíblica nos metemos en la interpretación física de los conceptos. Vemos un león y en vez de ver que es un rey, estamos viendo el animal. Vemos un jardín y en vez de ver el proyecto de Dios. Por eso es importante ver toda la integridad de la escritura, para entender al final si hay una cosecha, y es la cosecha del fruto del jardín, donde en el jardín hay un Adán terrenal, porque ese Adán terrenal es el barro que el alfarero va a formar para crear el producto final, que es la esposa. Por eso la Nueva Jerusalén ya no hay Adán terrenal, porque ya la Nueva Jerusalén es el proyecto que desciende del cielo, es la obra terminada. Esto es importante, porque es sacar nuestra interpretación de la Biblia de la fábula, que fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, déjate de fábula y leyenda de vieja, que esto es importante, esto es columna y baluarte de la verdad. Si una verdad no se puede basar en fábulas de animales, porque primeramente los animales no hablan ni van a hablar jamás porque no tienen conciencia. Los animales son, lo dice el segunda de Pedro 2:12, animales irracionales creados para presa y destrucción. Ah, que Dios hace un milagro y hace hablar a la burra de Balaam, pero yo como ingeniero hago un milagro y hago hablar una computadora. O sea, las tecnologías yo las hago hablar, pero ellas no están hablando por sí mismos. Yo estoy haciendo que ellas se funcionalicen lo que yo quiero hacer. Dios puede hacer que la creación hable porque es su tecnología. Como hoy en día tú ves un autoparlante, por ejemplo, el autoparlante de esta computadora es una mecánica. Es cartón, electrónica y habla. No es que está hablando la bocina, sino que la bocina se convierte en un periférico para dar una información. O sea, que la burra de Balaam habló, no es que la burra como tal conscientemente habló. Es como esta pantalla. Esta pantalla está ahora funcionalizando tu conversación, pero no porque la computadora habla, sino que es un periférico tuyo. Dios dijo, hasta las piedras van a hablar. O sea, toda su creación puede estar en función de su plan, pero cuando digo hablar de forma consciente, es que, o sea, las tecnologías no hablan de forma consciente, son herramientas que me funcionalizan tu conversación. Así la creación. Entonces, si nos metemos en una fábula de animales que hablan, estamos entrando en una fantasía incoherente con respecto, porque podemos creer que al principio era así, pero no. Segunda de Pedro 2:12 nos dice que los animales son seres irracionales. ¿Qué significa irracionales? No pueden construir un lenguaje por sí mismos. O sea, ellos tienen un lenguaje de comunicación pasiva entre ellos. ¿Ve? Como las tecnologías, la computadora se comunica con internet, pero es comunicación programada de esos sistemas. La computadora cuando se conecta con internet no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Porque animales irracionales significa diseño que no tiene conciencia, diseño que está funcionando bajo la estructura del programa que fue establecido en ellos, que es lo que nosotros llamamos hoy en día en el mundo biológico el instinto de los animales. Ellos nacen, ellos no tienen que ir a una escuela. Ya desde que un pez nace en el mar, él sabe cómo nadar, él sabe cómo orientarse. Una arañita nace y ya sabe hacer la telaraña, ya, no porque ya sabe, no, es una maquinaria que tiene un programa, tiene un instinto. Ella no tiene conciencia. Los animales no saben que existen.
Ujú. Porque tener conciencia, tener razón, es saber que existimos. Y por eso para la creación no hay un juicio. Porque ¿quiénes son los que tienen juicio? Nosotros que pensamos que podemos decidir por el bien y por el mal, decidir por lo correcto o lo incorrecto. La creación es perfecta, por eso lo dice la Biblia, que todo lo que respira alaba al Señor. Porque todo lo que respira está mostrando su diseño. En toda la creación, la creación tú la dejas sola y funciona perfectamente. Un bosque funciona perfectamente. ¿Dónde está el problema cuando vemos la creación? Que hay desastres ecológicos, guerras, situaciones. El hombre que tiene conciencia y como piensa, se imagina lo que no es y ese es el pecado. Ya me confundiste ahí con lo de Balaam y la burra. Sí, porque Que cuando Balán y la burra, sí, 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 dime, dime. mi pregunta es, bueno, ya me confundí. Ya, ya, no importa. Dale, dale. Dijiste que, pues, obviamente los animales no hablan, pero ¿qué ejemplo diste en este versículo cuando el Señor hizo que la burra hablara? Como cuando yo como ingeniero hago que la computadora hable, pero la computadora no es consciente de lo que está haciendo. Yo, que soy ingeniero, que uso la tecnología, mi escenario tecnológico, yo lo funcionalizo en mis objetivos, pero no porque la computadora tiene conciencia y está hablando. Yo le doy aplicaciones, si yo no le pongo la aplicación a la computadora de que hable, ella no va a hablar, porque ella es una máquina que hace lo que yo quiero. Y esto ocurrió en el pasaje de Noé. Los animales vinieron a Noé. Y esto se hace, fíjate, te voy a poner un ejemplo, esto se hace en la tecnología militar. En la tecnología militar se agarra un insecto y se le pone un chip y yo puedo programar que ese insecto vaya a donde yo quiera. Y le puedo poner una cámara. Eso se está usando ya en el ejército. Porque tú ves un insecto que está volando en tu casa y yo te estoy haciendo un espionaje. Porque yo estoy usando ese insecto como un instrumento para hacerlo llegar a donde yo quiera y grabar lo que yo quiera. Y es un insecto. Él no es consciente de lo que está pasando. Yo lo estoy manipulando. Ahora imagínate si ya el hombre es capaz de manipular la creación para hacer lo que quiere. ¿Cómo Dios que creó todo esto no puede funcionalizar las aplicaciones de la creación en el momento que él quiere, o sea, de su proyecto, hace que la burra no, que hasta que las piedras hablen? Te voy a poner un ejemplo que las piedras hablan en la tecnología. O sea, las bocinas piezoeléctricas son piedras de cuarzo. Y yo, según le pongo, como ingeniero, la conecto a un sistema, a una interfase de señales, yo puedo hacer que esa piedra de cuarzo le pongo el patrón de electricidad de la voz y la piedra va a hablar. Si yo como ingeniero puedo hacer que una piedra hable, como Dios no va a hacer que su creación en un momento dado cumpla su función. Pero no es que la burra está pensando y está hablando. Dios es el que manda un mensaje a través de la burra. Como yo puedo agarrar como ingeniero, puedo agarrar una piedra de cuarzo y hacer que te diga un mensaje, que son las bocinas de cuarzo que están, por ejemplo, en muchas aplicaciones. Son pequeñitas piezas de cuarzo que según el voltaje, la corriente, yo le pongo el patrón de la voz en un voltaje y esa piedra va a vibrar y te está hablando la bocinita, una piedrecita de cuarzo está hablando. Porque yo la estoy funcionalizando, no porque esa piedra es consciente. Entonces, el pasaje de la burra de Balán es ese ejemplo. No es que la burra habla, sino que Dios intervino en ese evento. Porque está escrito, Dios intervino, se apareció el Señor y hizo que la burra le hablara a Balán. Entonces podríamos decir que el Señor permitió que la serpiente le hablara a Eva. Acuérdate que no es un animal, es una persona. El Señor, acuérdate que el jardín de Edén es la plataforma de trabajo para obtener una esposa. No lo digo yo. Yeshua lo explicó. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos para dar fruto. Y mi padre es el labrador. ¿Mi padre es el labrador de qué? De ese jardín, de ese fruto. Porque ¿cuál es el fruto del jardín al final? La esposa. Si no entendemos, fíjate, si yo para entender el jardín no voy al maestro que me está Pero explicando una cosa aquí en la pregunta, porque se me hace muy interesante. Mm, Si lo que Yasmin está diciendo es que si Dios permitió que la serpiente hablara, entonces ujú. una cosa, o es Dios hablando a través de la serpiente, esa es una, o es Satanás que tiene la capacidad de manipular a la serpiente para manipular a Eva. Pero entonces después entra un conflicto, porque ya nos están viendo el tema, se va a acabar el tiempo, pero ya que estamos en este tema es importante. Entonces, Eva como mujer prefiere, o sea, hay muchas Perdón, cosas que se están perdón, perdón, hablando. dame un chance, dame un chance, dame un chance. Dale. No habló la serpiente. Yeshua es el león de Judá. La serpiente es una persona, está escrito en la Biblia. Vamos a Apocalipsis. El dragón, en el final de Apocalipsis, el dragón que es la serpiente antigua. O sea, la Ujú. serpiente es una persona, igual que Yeshua es el león, el rey. La serpiente es el otro esposo dado a la plataforma de trabajo, a Sí, mí para yo corregir a entiendo, pero es personas. que date cuenta que estamos hablando desde, como tú dices, desde un punto viendo, nosotros estamos quitando de que
no era un jardín, no era una serpiente, no estamos en la fábula del animal. La pregunta de Yasmín es basada desde que sí fue un animal que habló. Entonces, lo que estás es básicamente confrontando un concepto de que no, olvídate que fue una serpiente la que habló. Eso era una persona, el ángel caído de Satanás. Cuando tú lo ves objetivamente, si yo Mm, soy una mujer, yo veo una serpiente, enseguida le tengo pavor. O sea, yo no quiero hablar con una serpiente. Entonces, para mí, cuando tú lo pones en ese punto, tiene sentido, porque yo no quiero hablar con una serpiente. Yo, como si yo soy una mujer, yo no veo una serpiente hablando y mi primer instinto es acercarme a escuchar. Es corre, que eso, yo sé que la serpiente muerde, la serpiente es peligrosa, la serpiente es venenosa. Otra vez, o Eva era completamente ignorante, que no sabía absolutamente nada de lo que era una serpiente, y estamos entrando en conceptos, o no era una serpiente para nada, era una persona que habla contigo, un ángel quizás hermoso, confundiendo una persona, ¿entiendes? Y como tú dices, si ahí- hay dos esposos y están las dos mm. variantes, entonces no podemos entrar en la fábula de que un animal habla. Entonces, para responder la pregunta de Yasmín, Pero otra ahí está vez, el punto. Tenemos que entender la Biblia no de nuestra creencia, no de nuestra posición. claro. Fíjate que yo estoy tratando de no hacer una interpretación. Yo estoy tratando de mostrar cuando el intérprete de la Biblia viene y me lo explica. Porque Ujú, eso es el error que hemos cometido. Cuando escuchamos las parábolas de Yeshua, de Jesús, la escuchamos como algo aparte de todos los libros de escritura. Y Yeshua, ujú, Jesús, en sus palabras nos está explicando todo el proyecto de la Biblia. Y nosotros no hemos tenido esa atención, no hemos tenido ese respeto, o sea, hemos tenido, no la hemos hecho voluntariamente, ha sido un problema de confusión durante los siglos. Cada vez que, o sea, Yeshua nos está dando las parábolas, sus explicaciones, nos está explicando toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Yo no puedo tener una interpretación de la Biblia que no sea coherente con lo que Yeshua, con Jesús me está explicando. Porque entonces yo estoy creando una creencia y yo estoy siendo Dios por encima de Jesús. Y Yeshua me está hablando bien claro, me está explicando el jardín de Edén. Es el proyecto de mi padre. Mi padre es el labrador de ese fruto. Y ustedes ujú. para dar ese fruto tienen que estar conectados a mí, tienen que ser pámpano mío. Porque él lo dijo, yo soy la verdad, el camino. Jesús está hablando no un lenguaje, Yeshua no está hablando un lenguaje teológico, ni cristiano, ni judío, ni social. Está hablando un lenguaje de sistema de información. Yo soy la verdad. Lo voy a hablar en un lenguaje moderno. Si la computadora no se conecta a internet, no va a dar fruto. Yo soy esa red, esa internet verdadera, la única. Fíjate que yo está hablando en un lenguaje, esto es importante. Si la Biblia no está hablando en un lenguaje eterno, la Biblia es una creación nuestra. Esto es muy importante porque estamos constatando por primera vez en la historia que la Biblia es un hecho científico. Podemos demostrar por el tiempo que estamos viviendo, que ya la área informática, que la Biblia está escrita y solo pertenece, es un documento que solo pertenece a una persona eterna, que es la persona que diseñó todas las cosas, porque está hablando en las bases y soporte de información de la realidad. Esto es demasiado fuerte. Y ahí donde nosotros no hemos perdido a no entender ese lenguaje. Y cuando vemos la parábola de Jesús, la vemos muy bonita y no conectamos que Jesús nos está traduciendo todo el proyecto de la Biblia. Nos está diciendo, mi padre es el labrador. ¿De qué? Del jardín. ¿De qué? Del fruto. Porque van a venir los ángeles a cosechar ese jardín. A venir, Jesús está explicando, el jardín es el proyecto. El fruto es la esposa. La cizaña es el ruido porque no da fruto. El trigo son los fieles. Los ángeles vienen a hacer la cosecha. Fíjate, yo te estoy contando la historia final del jardín para que entendamos qué es lo que es el jardín. Entonces, ¿quiénes son los animales del jardín? Los ministerios. En el jardín solamente hay 4 seres vivientes. Animales salvajes, liderazgo. León, el león de Judá. Animales domésticos, servicio. Yeshua es el Cordero de Dios, el siervo de Dios. Animales que vuelan. Águila, revelación, son las 4 caras de la revelación profética de Ezequiel. Si no entendemos que todas las figuras de la Biblia es un lenguaje, y un lenguaje que no es teológico, que no es social, que es el lenguaje de los sistemas de información eternos, porque Dios está hablando con su diseño. Esto es tremendo, esto es romper con todo lo que hemos creído, porque no vamos a conocer a Dios con nuestra creencia. Tenemos que, dice la Biblia, que la base de la creencia es escuchar. Y tenemos que escuchar a ese diseñador eterno que nos está hablando en un lenguaje eterno, que nos está demostrando que su palabra no es humana, no es social, que está escrito en un formato eterno. Y es importante, la única forma de escribir un formato eterno
de un lenguaje eterno es que las palabras de ese lenguaje estén descritas con diseños eternos que son inmutables, porque sus diseños son inmutables y para siempre. Un león va a ser siempre león, una serpiente va a ser siempre serpiente. Y por eso en todas las profecías, mira todos los libros de profecía. ¿Y qué dice la profecía? Y vendrá un león, pero el león está hablando de un imperio. Vendrá una osa, está hablando de un imperio, porque en esos animales están las características. Los animales salvajes son líderes. Fíjate que esto es importante, son los 4 seres vivientes del jardín de Edén. El jardín de Edén son los 4 seres vivientes, animales salvajes, que son los mismos animales salvajes de las profecías, son los imperios de las profecías. Animales domésticos, que es el servicio en toda la Biblia, son los querubines, los bueyes, Yeshua, que es el Cordero de Dios que vino a dar la vida por nosotros. Porque estas 4 características son las 4 características de Yeshua, de Jesús, son los 4 evangelios. Él es espíritu, es el que tiene la visión de todo el universo. Águila, él es cordero, él viene a morir por nosotros, es el servidor del universo. Él vino a limpiar a Pedro y a los discípulos. Dice que en el reino de los cielos el que sirve es el mayor. ¿Quién es el mayor servidor del universo? ¿Quién nos pone el sol, las estrellas, nos pone todo? Inclusive viene a morir por nosotros cuando nos equivocamos. Pero él es el mayor cordero, el mayor servidor, pero él es el rey, el león de Judá. Pero él es el águila. ¿Qué es lo que es el águila? Que nadie tiene una visión mayor que él, la visión del espíritu. Y él es hombre. ¿Qué es lo que es hombre? Humanidad, no. Que él se manifiesta en lo que conocemos como este cuerpo humano, que esto no es humanidad. Humanidad soy yo. Este cuerpo es una tecnología creada por él. Este cuerpo es el interfase genérico en el proyecto del esposo. Porque con este cuerpo se manifiesta un ángel, es un ángel. Cuando se manifiesta él, es él. Y cuando lo manifestamos nosotros, somos nosotros la humanidad. O sea, nosotros no hemos entendido ni inclusive qué es lo que es este cuerpo. Y en la Biblia, cuando se aparece un ángel, se aparece con ese cuerpo. Y nadie piensa que es un ángel que se convirtió en humano. No. Es un ángel manifestado en ese cuerpo, porque este cuerpo es una herramienta para todos los personajes bíblicos. El ángel se aparece en un cuerpo de hombre, Dios aparece en un cuerpo de hombre, nosotros nos aparecemos en un cuerpo de hombre. El cuerpo de hombre no es nosotros somos usuarios de esta tecnología. Y esta tecnología, este cuerpo no soy yo, porque este cuerpo está cambiando siempre. Yo soy el espíritu, el usuario que está usando este cuerpo. Este cuerpo lo podemos comparar con un teléfono. Porque un teléfono es un periférico con el cual yo converso. Yo puedo conversar contigo porque tú tienes ese cuerpo. Porque tú eres espíritu y yo nunca te he visto a ti. Pero a través de ese cuerpo, el cuerpo es una interfaz entre el mundo espiritual, que tú eres espíritu, y este mundo material. Entonces, este cuerpo no es de nosotros. Es una tecnología en la cual somos usuarios y es la tecnología genérica en toda la Biblia. Entonces, esto es importante. La Biblia tiene un lenguaje eterno. Y el lenguaje eterno es sobre sus diseños. Y nosotros cuando hemos agarrado este lenguaje, fíjate que entremos en todas las profecías. Las profecías siempre se describen con animales y árboles. Y de que Dios está hablando de la historia, de los imperios, de lo que da fruto, de lo que no da fruto. Y cuando llega al final de la Biblia, todo lo que se recoge es un fruto, trigo y cizaña. La cizaña va para el horno, pero el trigo se recoge. Y lo que quiero que vean es que toda la escritura usa este lenguaje porque es la única forma de hacer, fíjate, esto es importante, la única forma de hacer un lenguaje eterno. Y esto constata que la Biblia es un libro que no pudo ser generado por ningún humano, sino que está generado por el mismo diseñador que está usando sus propios conceptos para darle un mensaje. Por ejemplo, si agarramos el libro de Don Quijote, que se escribió hace 4 siglos, nadie lo puede leer en el español de hoy, porque los idiomas cambian. Por eso, la única garantía de hacer un lenguaje que sea eterno es que no esté sujeto a los escenarios sociales. Cuando se escribió el libro de Don Quijote en el español social de aquella época, hoy nadie puede leer ese libro. Hay que traducirlo al español moderno. Entonces, si la Biblia se escribió ya hace más de 4.000 años, o sea que viene escribiéndose hace miles de años, no son 4.000, son menos, pero bueno, hace miles de años. Y si la Biblia no es una imaginación humana, repito, porque si es una imaginación humana, está escrita en una doctrina interpretativa humana, en una escuela, que es lo que hemos hecho. No, la Biblia sí es la Biblia, sí es la palabra de Dios. Fíjate que dice que está escrito está, que por su palabra existen y subsisten todas las cosas. Caballero, métese entonces en la cabeza. Si por su palabra existen y subsisten todas las cosas, ¿qué es lo que? Eso no es por la letra, es por la palabra, por el concepto de quién está aquí. Aquí están las bases informáticas de toda la eternidad. Y esas bases informáticas, ese diseñador eterno va a usar su propio diseño, el león de Judá. Pero él mismo es el león de Judá y él mismo es el Cordero de Dios, porque son
la riqueza de conceptos que lo describen a él. Él es un león porque él es un rey, pues él es un cordero porque es un servidor. Pero él es el camino. Él es el camino porque él es la política a seguir. Estoy hablando de no politiquería, política en el sentido Sí, de estrategia. déjame pausar ahí porque esa parte yo creo que es importante porque estamos tocando muchos temas. Lo que estás planteando es que nosotros entendemos cuando los conceptos que Dios usa o Jesús para decir quién es Él, eso se capta normal. O sea, como dice, yo soy el león, entendemos, Él es el rey, Él es el león de Judá, entendemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, eso lo entendemos, es el camino, la verdad y la vida. Entendemos a qué se está refiriendo. Él no está diciendo que eres un camino, Él no está diciendo que, bueno, ese concepto no está tan, porque no es Y tangible, ¿no? Pero fíjate, cuando, fíjate, fíjate, espérate, perdona espérate, que te espérate, interrumpa, espérame, eso, espérame, sí, no, pues déjame terminar. dale. Este, es intangible, pero nosotros entendemos a qué se refiere Él. Pero lo que Mm, está diciendo es que lo mismo que entendemos cuando Jesucristo habla, es como deberíamos ver las cosas en el jardín cuando se dice que era una serpiente, no era una ahí está, serpiente. no conectamos los Exactamente. conceptos. Hemos ido alrededor para decir eso, que eso era alegóricamente describido. Y otra vez, o Eva era completamente ignorante, que no sabía que una serpiente te muerde y era venenosa, y, y que el diseño de la serpiente no solamente puede hablar, sino que puede manipular a una persona desde sus propios sentidos. Eso no tiene sentido. Entonces, o Satanás manipuló a la serpiente y Eva era ignorante para que una serpiente le atraiga y hable con ella, como un éxtasis o algo así, algo extremadamente curioso, o no era una serpiente. Y lo que tú dices para respaldar es que no era una serpiente, es eso mismo. Nosotros entendemos que Cristo no es un león, ni que es un árbol, sino que Él te está hablando en un tema, una enseñanza para que tú entiendas lo que Él te está diciendo. Pero sabemos que Él no es ni un árbol, ni es un león, ni es un no es nada, no es nada de esas cosas. Eso lo representan a Él, tal como la serpiente Ajá, representaba a Satanás, pero no era una serpiente. Satanás era antes de la serpiente y después le dijo, tu posición ahora es esta, enemistad con la mujer, ella te pisará el calcañar porque al final Dios va a agarrar a su esposa y te vas a arrastrar todos los días, vas a estar en lo más bajo, vas a comer polvo, te vas a alimentar de polvo, de lo más bajo. Y eso después se vio a Satanás caer del cielo como un tierra, se le estaba en lo alto y cayó, porque está hablando ya te cuenta, eso está escrito. A pero lo mira mejor qué no sé si la interesante, conexión. déjame ayudarte en este punto, mira, vamos a simplificar las cosas. Si tomamos la Biblia como fíjate que cualquier persona de sentido común, que no se ha criado en una iglesia, porque ya que se crió en una iglesia le dijeron esto es así, es así, es así, lo tienes que aceptar. Cualquier persona de Por sentido qué? Porque común. como tú empezaste, porque nacimos escuchando. Y todo lo que conocemos Sí, ahora es porque es lo que hemos escuchado desde el principio. Entonces, tenemos que plantear eso, pero dale. sí, mira, simplificando esto, porque ven, a veces vemos las cosas desde el contexto que yo nací en una iglesia, me dijeron esto y acepté esto, pero vamos a agarrar a una persona con sentido común, una persona normal, que nunca no fue formada en una iglesia. Cuando abre una Biblia y la lee, ¿qué es lo que lee? Si lo ve Fantasía. así, literalmente, una historia fantástica, un absurdo. Ujú, Y Yeshua lo dijo, Jesús lo dijo, yo voy a hablar en parábola para que no entiendan y se pierdan. ujú, ¿Qué significa hablar en parábola? Acuérdate, los principios de la Biblia no son principios del libro, son principios de la verdad. Todos nosotros, en nuestras relaciones personales, hablamos en parábola. ¿Cómo habla un amigo con el otro? ¿Cómo hablas tú con tu esposo en tu intimidad? Con un lenguaje que no es el lenguaje formal de un banquero, porque el banquero no te va a hablar como él le habla a su niño, como él habla a su esposa, te va a hablar un lenguaje formal. Porque la Biblia es el proyecto de un esposo para una esposa, para que la esposa lo descubra. Lo descubra cómo, entendiéndose, porque es un libro no para entender el libro, es el libro para tener una relación. Mira, Entonces, espérate, déjame terminar un motico este punto, espérate, qué importante. ujú, ¿Cómo tú le dices a tu mujer, mi cielito lindo? Tú le estás hablando en parábola. Nadie se va a poner a pensar que tú estás diciendo que ella es un cielo, que tú estás diciendo, ve, nosotros en los lenguajes amistosos, papá, niño, en los lenguajes personales, hablamos en parábola, porque eso significa que mi mamá me decía a mí, para que te voy a romper la cabeza. Si yo entendiera a mi madre con la exegética, la hermenéutica, con el español, estoy en un monstruo. Mi madre es un monstruo, tengo que irme de mi casa. Pero yo escuchaba a mi mamá. ¿Qué es lo que significa escuchar a mi mamá? Con escuchar quién es ella. Yo sé que ella no me va a romper la cabeza, yo sé que ella lo que está es brava, porque es mi madre. Yo entiendo a mi mamá. Ahora, ese lenguaje, si tú lo pones en un cartel, para que te voy a romper la cabeza, y lo pones público, nadie va a identificar que es una madre. Va a parecer un tirano, un asesino.
Pero aquí donde está, que la Biblia no está diseñada para leer y entender un texto. La Biblia está diseñada para conocer a una persona. Y Dios te está hablando en Ujú, su lenguaje íntimo, personal, porque quiere que tú seas su esposa. Y esto es un error que hemos cometido en todas las teologías. Porque el fundamento de la fe es oír. Y no oír la interpretación teológica. Es conocerlo a él. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, amigo de Dios. Abraham no tuvo ninguna creencia con Dios. Lo conoció, era amigo. Porque creencia es una fantasía. Conocer. Y Jesús está diciendo, yo voy a hablar en parábola para que no entiendan y se pierdan, porque quien es mi amigo me entiende. Quien es mi ujú. esposa me entiende. La Biblia está diseñada para quien quiere ser esposa. Si yo con sentido común leo esto, lo que voy a leer es un cuento absurdo, una fantasía, un jardincito, una serpiente que habla. Todo eso humanamente, si lo leo así, es una estupidez. Una estupidez absurda. Nosotros de los que nacimos en la iglesia, ya lo vimos que es la verdad de Dios, que es la verdad de Dios. Pero seamos sinceros, hemos tenido un conflicto interno que hemos decidido que es verdad porque es de Dios, pero tenemos en la mente un conflicto, una fantasía. ¿Qué ha pasado? Que no Yo. hemos ido a la esencia, no hemos ido a la esencia de entender, como dice Pablo a Timoteo, déjate de fábula, leyenda del vieja, que esto es columna y baluarte de la verdad. Que es cuando Pablo ahora dice, yo doy todo por basura. ¿Qué está dando por basura Pablo? Su sistema teológico sistemático. Porque cuando Pablo tenía su creencia en Dios, su creencia, él persiguió a Yeshua en su creencia. Él no lo había entendido. Pero cuando Yeshua lo confronta, Jesús lo confronta y ahora Pablo se hace amigo de Dios. Yeshua que primero tiene, Jesús que tiene que hacer, quitarle los ojos, nuestra interpretación humana. Para ahora Pablo dice, más ahora yo tengo la mente de Cristo, la mente de Mashiach. ¿Qué ocurre en una amistad correctamente desarrollada? Si yo tengo una amistad correcta, que yo estoy escuchando que tú eres, quién tú eres, como cuando yo escuchaba a mi madre, por eso dice que el reino de los cielos es como, hay que ser como niños, porque los niños cuando escuchan a sus padres no hacen un análisis exegético, hermenéutico, los niños escuchan a su padre, lo entienden, conocen a su papá. Entonces, cuando nosotros escuchemos quién es Dios, no interpretando la Biblia con interpretaciones de nuestra imaginación, porque la base de la fe, el primer mandamiento y más importante mandamiento de todos los mandamientos es escucha a Israel. Shema Israel. Escuchar es conocer quién es Dios. Y nosotros hemos pecado en escuelas, en sistemas de interpretaciones formales de teología. Entonces, Eso, esto es eso es importante un buen porque ejemplo. y hablando del rapto y del libro de Apocalipsis, está escrito en esos códigos, en ese lenguaje que es el mismo lenguaje de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué ha pasado? Que hemos metido las pezuñas en Apocalipsis, en el concepto del infierno, en el concepto del jardín, en el concepto del rapto. Y estas palabras están en la Biblia. Rapto, jardín, infierno. No tenemos en contra de las palabras, lo que tenemos en contra es de las fantasías tradicionales que se Ujú. han creado en torno a estos conceptos. Porque Yeshua, Jesús dijo, vengo a buscar a mi esposa sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que son mancha? Error, confusión. ¿Qué es lo que es arruga? Tradición. Tenemos una teología sistemática de, pensemos, más de 40.000 denominaciones. ¿Qué quiere decir? Ahí no hay una mente. Si tenemos más de 40.000 denominaciones solamente cristianas, vamos para todas las formas de pensamiento del judaísmo y todas las demás, porque todo es el mismo pueblo, confundido. Todos estamos en la misma confusión. Pasa que como cristianos decimos que el judío está mal, el judío dice que el cristiano. Todo el pueblo tenemos que reconocer que todos estamos confundidos. Por eso el profeta dice en el final de los tiempos, por lo mío, salir de Babilonia. Babilonia significa confusión de lenguas. Confusión. El pueblo, si somos objetivos y somos reales, tenemos que entender que el pueblo está en una confusión. ¿O qué más evidencia que esta? Más de 40.000 denominaciones solamente, repito, la cristiana, judaísmo y demás. O sea, ¿y Dios está mandando a qué? ¿Qué dice el profeta? Que el pueblo tiene que unirse en un cuerpo. Pero un cuerpo solamente se va a unir cuando tenga una cabeza. Y cuando ese cuerpo descubra quién es esa cabeza eterna, que tiene un lenguaje eterno, y yo voy a escuchar, ya yo no voy a leer esto como una fantasía de cuentos, sino que si yo conozco a mi mamá, cuando mi mamá me dice, para que te voy a romper la cabeza, yo entiendo que ella está brava y tengo que hacer algo, pero yo nunca voy a ver a mi mamá como una asesina. Pero mi mamá está hablando un lenguaje de madre, yo está hablando un lenguaje de padre, porque esto es para los amigos, para los hijos, para la esposa. No es para alguien que se lee un libro para buscar un conocimiento, porque Dios no es un libro, Dios es una persona. Este Ujú. libro, la palabra de Dios, no es un libro para leer,
Es un libro para encontrar a una persona, claro que yo con mis ojos lo voy a leer, pero es una lectura escuchando a una persona. ¿Qué hemos hecho? He leído yo, he interpretado yo, y no ha estado Dios, ha estado mi creencia, mi fe cristiana, mi fe judía, mi fe testigo de Jehová, mi fe no es la fe de Dios. Y esto es para leerlo con la fe de Él, porque si yo quiero conocer a Dairon, te quiero conocer a ti, yo tengo que conocer cómo tú eres, no imaginarte. Y cuando yo te imagino va a venir mi frustración, porque tú no vas a ser nunca como yo pensaba. Y esto es lo que se sufre prácticamente en la mayoría de los matrimonios, que cuando la gente se casa, se conoce y después se frustra, porque se imaginaron cómo eran. Porque cuando están casados ya se están escuchando. Porque, lo que repito, los conceptos de la Biblia no son conceptos nada más que para este libro, son los conceptos de la verdad. Y el escuchar a alguien es el concepto general para aprender cualquier cosa. Yo quiero ser pianista, yo tengo que escuchar a mi maestro de piano. Yo no puedo imaginarme cómo toco piano. Yo quiero ser pelotero, yo tengo que escuchar cómo se juega la pelota. Discúlpame que no encendí el timer. No sé, había pasado tremendo tiempo. No, ya vamos a tener que dejar otra parte para la próxima clase porque ya tenemos que Pero culminar. bueno, esto Pero es importante. O sea, ¿en qué nos hemos centrado en todo este tema? En relevar, esto es importante, relevar que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje eterno, es un lenguaje construido en la única forma posible de hacer un lenguaje con código eterno, que es un lenguaje no construido bajo estructuras sociales interpretativas, teológicas. O sea, es un lenguaje que pertenece al diseñador de la eternidad, y ese diseñador de la eternidad y de todas las cosas, si nos quiere transmitir un mensaje y garantizar que ese mensaje sea eterno, va a comunicarse con nosotros, va a usar las palabras de sus propios diseños. Y en nosotros no entender esto, construimos con su diseño, con sus figuras, animal, águila, serpiente, jardín, construimos fábulas, y es lo que hemos perdido el hilo, porque no hemos seguido lo que dice la Escritura, que es escuchar y entenderlo a Él, sino que hemos hecho una lectura interpretativa de nosotros, porque la palabra hay que interpretarla con el espíritu del mensajero. Como cuando yo voy a una clase de ingeniería, yo tengo que interpretar la ingeniería con el espíritu del maestro de ingeniería, no con mi interpretación, porque si yo construyo un avión como yo interpreto que va a volar, se va a caer. Si yo construyo un edificio, yo tengo que, fíjate que estos principios los aplicamos bien en el mundo profesional. En el mundo profesional aplicamos bien estos principios, pero cuando vamos a la Biblia, caemos en el mundo imaginativo. ¿Qué dicotomía de hipocresía hay en nosotros? Que para jugar pelota, tocar un piano o ser ingeniero aplicamos bien los principios, pero cuando entramos en el tema de Dios, entramos en el tema de la imaginación, de la creencia y de mi fe teológica. Nunca, dice la Biblia, que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa que sin santidad nadie verá a Dios? Igual que sin santidad yo no voy a jugar pelota, porque tengo que jugar pelota como Él. Sin santidad yo no voy a tocar piano, porque hay que tocar piano como Él. Sin santidad que hay que conocer a Dios como Él es, por la fe de Él. La fe de la Biblia es la fe de Él, no la nuestra. Precisamente el proyecto de la Biblia es que yo tengo que morir. ¿Qué es lo que es el bautismo? Yo tengo que morir a mi creencia, a mi fe cristiana, a mi fe judía, a mi fe, la que sea. Porque es la fe de Él en mí. Está escrito, está Cristo en nosotros, Machía, nosotros la esperanza de gloria. Pablo lo dijo, si tengo la mente de él. ¿Para qué dijo Pablo? Si tenemos la mente de Machía, de Cristo, ya no hay judío ni griego, ya no hay un enfoque judío, un enfoque griego, porque tenemos la mente de él. La única forma de hacer un cuerpo es tener la mente de él. Entonces, hemos tenido esta dicotomía. Cuando digo hipocresía, hipocresía conceptual, por favor, no es hipocresía personal, es conceptual. Que para el mundo práctico, o sea, el mundo de la cotidianidad, manejar un carro, jugar pelota, tocar un piano, aplicamos bien los principios. Pero cuando vamos al tema de Dios, caemos en la imaginación y en la fe subjetiva. Y la fe subjetiva en la Biblia se llama idolatría. En la Biblia la fe es la fe de Él. Y yo tengo que morir. Ese es el modelo de la Biblia. Yo tengo que morir. ¿Qué es lo que es el bautismo? Yo tengo que morir a toda mi creencia. ¿Qué hacemos nosotros? Si estoy en un sistema de creencia, el bautismo es convertirme en la creencia. No, ese no es el principio bíblico. El principio bíblico no es el bautismo no es morir para convertirme en la creencia. El bautismo es morir a toda mi creencia para conocerlo a Él. Y nosotros lo que hacemos es convertirnos a una creencia de Dios, de Cristo, y no a Él.
porque a él es como él piensa, es tener la mente de él, no como piensa el sistema de creencias al cual nos convertimos. Por eso tenemos más de 50.000 sistemas de creencias, porque nos estamos convirtiendo a los sistemas de creencias y no a la... Si nos convirtiéramos todos, si todos realmente somos sinceros y nos estamos convirtiendo a él, tenemos que ser un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo cómo se llama en la Biblia? Israel. Porque es el cuerpo de él. Es la única congregación, es el único cuerpo que está funcionando por una cabeza. Pero para eso, todos, cada uno de nosotros, tenemos que, dice Pablo, si él murió por nosotros, todos tenemos que morir en él. ¿Qué es lo que es morir en él? Salir de todas mis creencias. O sea, el proyecto de la Biblia es un proyecto, como yo lo digo, en sistema de información eterno. El proyecto de la Biblia es formatear nuestro ruido. ¿Qué significa morir o volver a nacer? Fíjate que para conocer a Cristo, al Señor, yo tengo que morir y volver a nacer. ¿Qué significa morir y volver a nacer? Formatear todo lo que yo he creído. ¿Qué ocurre? Que nosotros morimos en la conversión tradicional, nosotros morimos y nacemos para un sistema, para una creencia. No entramos en él, sino en la creencia del sistema que aceptamos. Porque la Biblia dice que es morir para aceptarlo a él, como Abraham. Abraham, ¿de dónde salió Abraham? De una casa que era, el padre de Abraham era constructor de ídolos. Estaba lleno de creencias. Es el momento histórico que estamos viviendo. La casa de Abraham es la realidad que tenemos hoy. Tenemos el pueblo de Dios dividido en miles de creencias, miles de ídolos. Abraham salió de ahí, de una casa de ídolos. Y Abraham tuvo que morir a todas sus creencias. Hoy el pueblo de Dios, todos tenemos que morir a todas las creencias que tenemos. Para hacer lo mismo que hizo Abraham. Abraham, el padre de la fe, tuvo que morir a todas las creencias. Hoy tenemos que morir a todas las creencias que tenemos de Dios. Abraham salió de la casa de las creencias de Dios. Abraham tuvo que morir a todas las creencias de Dios para ahora convertirse en ¿qué? ¿Un creyente? No. En el amigo de Dios, el padre de la fe. Abraham Wow. conoció a Dios y caminó con Dios. Abraham empezó a creer en Dios, no en creencia, en confianza de un amigo que conocía. Es importante no confundir la palabra creencia como confianza o creencia como imaginación. Abraham salió de sus creencias, de las creencias del mundo, para conocer y confiar, no creer más, confiar. Abraham es un ministro del nuevo pacto. Porque Abraham caminó en el Espíritu, conociendo a Dios, siendo amigo de él, y tuvo toda la enseñanza, los mandamientos. Dice que cumplió. ¿Qué significa que si yo cumplo los mandamientos entre tú y yo como amigos? Es que estamos cumpliendo los propósitos que no, o sea, cuando hacemos una amistad, tenemos un proyecto de vida, nos ponemos de acuerdo, estamos juntos, por ejemplo, jugando pelota. Como amigos, ¿qué quiere decir? Que estamos cumpliendo la regla del juego de pelota. Abraham cumplió todo, o sea, estuvo en él. Amigo de Dios es el título más grande que puede dar en la Biblia, porque amigo conoció. Abraham salió de las creencias. Hoy tenemos ese reto. Tenemos que salir, igual que Abraham salió de la casa, que era su padre era fabricante de ídolos. Hoy tenemos una casa de Dios contaminada de fabricante de ídolos. O sea, tenemos un pueblo de Dios lleno de idolatría. Cuando digo idolatría es divisiones teológicas, divisiones conceptuales. Es un pueblo dividido. ¿Qué significa? No estamos en Dios, estamos en las creencias de Dios. Tenemos que reconocer que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y tenemos que restaurar. El esposo no va a venir hasta que no sean restauradas todas las cosas. Todas las cosas que la esposa ya está definida, dejó de ser niña confundida, Babilonia. Los niños cuando son pequeños están confundidos, Babilonia. Hay que entrar a la madurez, dejar las manchas, error, las arrugas, tradiciones, para ahora ser igual que Abraham, que salió de las creencias humanas. Tenemos muchas creencias de la Biblia, muchas creencias de Cristo, pero no es tener creencias. ¿Quién puede decir hoy, yo soy amigo de Cristo? Yo lo escucho, que es el primer mandamiento, porque si yo cumplo ese primero, si yo lo escucho, si yo lo entiendo, todo lo demás va a venir. Si yo entiendo a mi entrenador de pelota, yo voy a aprender todas las reglas de juego de pelota. El primer más grande mandamiento es, escucha Israel, Dios es uno y Dios es amarlo con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi alma. O sea, yo estar enfocado en Él. Sin santidad nadie verá a Dios. Que santidad es enfocado en su verdad, en quién es Él. Porque yo lo estoy recibiendo. Como cuando yo estoy estudiando ingeniería de diseño de un barco, yo tengo que recibir sin error esos conceptos, si no el barco se va a hundir. Por favor, repito de nuevo, los mismos principios que aplicamos en la vida profesional, seamos sinceros y algún día apliquémoslos con Dios. Conozcamos a Dios como cuando nos proyectamos a aprender a jugar pelota, a tocar un piano. O sea, si Dios es la verdad, es con quien más tenemos que aplicar esos principios de verdad.
como si Dios es la verdad, para Dios usamos la imaginación y para nuestras funciones profesionales sí usamos el conocimiento concreto. Entonces, si Dios es la verdad, es con quien más estricto tenemos que buscar el conocimiento concreto y con quien más tenemos que tener santidad, que es lo que es conocerlo a Él como es Él. Porque Ujú, esto no es un juego, esto está definiendo quiénes somos y la vida. Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo no puedo diseñar un avión con fantasía, se va a caer. Entonces, como Dios, que es lo que define mi vida y el futuro de mi familia y el futuro de la eternidad, hemos estado jugando con Dios a la creencia y a la imaginación. Entonces, yo creo que es importante empezar a despertar de esto, porque es la única forma que en el llamado profético de estos tiempos, el llamado profético es pueblo mío, y cuando digo pueblo mío, decimos todos hemos pecado, salir de Babilonia, salir de la confusión y ser uno. Dios le dice al profeta, agarrarás el palo de Efraín y el palo de Judá. ¿Qué es lo que significa Efraín y Judá? Dos versiones, dos idealizaciones, dos sistemas interpretativos. Y claro, está resumido en dos, porque dos es la forma más sencilla de resumir la variabilidad, pero sabemos que no son dos, son millones. En dos pueblos genéricos, porque Judá es el judaísmo y Efraín es toda la creencia dispersada en las naciones. O sea, Efraín resume todas las creencias cristianas, todas las creencias dispersadas en las naciones, y Judá representa el judaísmo. Agarra dos palos y únelos en uno. ¿Y cómo vamos a unir eso? Aplicando el principio de ser guiado por ujú, el Espíritu de Dios, por su Espíritu, no el espíritu teológico, el espíritu de la religiosidad o el espíritu de una teología sistemática, que es lo que en el fruto tenemos hoy. Porque cada vez que vamos a dar una clase decimos, Señor, pon tu espíritu para dar la clase que voy a dar. Y cada persona en su teología dice que va a ser guiado por el espíritu. Sin embargo, cuando tú escuchas la clase de la persona, está guiado por los dogmas teológicos de ese sistema doctrinal al cual pertenece. Entonces, tenemos que salir ya de toda esta hipocresía. Porque si todos estamos en el mismo espíritu de Él, en la misma mente de Él, se va a cumplir lo que Yeshua Jesús dijo. Ser uno para que el mundo crea que yo he venido. ¿Y cuál es la única forma de ser uno? Que todos estemos en Él. Por eso todos tenemos que entrar en el mismo bautismo, en la misma muerte, porque es convertirnos no a un sistema de creencias, sino es que todo el pueblo tiene que convertirse a una cabeza, como Pablo. A Pablo le ujú. tuvieron que quitar los ojos de su creencia, ahora tenemos que repetir eso, que Sí, fue lo que le pasó a Abraham. Abraham salió de la visión de todas las creencias humanas para ahora ser amigo de Dios. A Pablo le pasó igual, tuvo un encuentro con Yeshua, con Jesucristo, y ahora ya no va a tener creencia, ahora va a tener la mente de él. Y esa es la esencia, el centro del mensaje, bueno, que tenemos que estar constantemente enfatizando. claro. Obviamente, bueno, entonces la semana que viene seguimos o reiniciamos el tema, que ya lo que tuvimos que hoy fue hacer un cambio, no un cambio, sino como que aclarar esas cosas de lo que estabas hablando en el sentido de cómo no es una interpretación de la letra, sino como que es buscar la relación y ver la mente del creador. Entonces, la semana que viene seguimos con los retos. Que fíjate que es el mismo principio que si aplicamos cuando vamos a aprender cualquier profesión. Sí, O sea, claro. es tan sencillo como eso, no tenemos que caer en cosas complejas. O sea, es que tenemos que llegar a un punto de sinceridad. Los mismos principios que aplicamos en nuestra vida funcional y profesional, como ahora nos vamos Aplicarlo a a la vida. aplicar en Dios, que es la verdad. Claro. Y ya Ok. quitar ese dogma imaginativo para Dios y fantástico, porque eso significa una fantasía. Y entonces, de esa única forma, que es lo que se llama humillarse. O sea, como Yeshua Jesús dijo, nadie es digno de mí, sino carga su cruz y muere todos los días. Todos los días tenemos que morir a nuestra creencia para recibir su verdad. Esa es la esencia de todo esto. Conocerlo a Él, Jesús dijo, importante, conocer la verdad. Jesús no dijo creer en algo. Conocer la verdad y solamente la verdad te va a hacer libre. Y yo soy la verdad y me tienes que comer. Lo mismo que hacemos Ujú. en la universidad, nos comemos la clase, la digerimos, no especulamos. O sea, Jesús nos está hablando en un lenguaje concreto. La fe de la Biblia es la misma fe de la realidad concreta, porque es la fe del Creador, del que creó todas las cosas. Y nosotros hacemos una separación entre la fe concreta y la fe imaginativa. No, hay una sola fe y una sola verdad, que es Él, el diseñador de todas las cosas. Cuando vamos a una carrera, estamos estudiando parte de sus diseños, porque las carreras nos enseñan funciones concretas. Las carreras nos enseñan verdades de su creación.
verdades si no, no pudiéramos construir un avión, construir un edificio. Entonces, ante esa verdad sí nos funcionalizamos correctamente, pero cuando queremos conocer al creador de todas esas cosas, caemos en la fantasía. Entonces, la fe concreta y la fe de la verdad es una sola. Es la de Él. La de Él que se aplica a su diseño. Por eso escrito está que a través de las cosas hechas se hace visible lo invisible de Él. Dale que el tiempo se nos fue completo. Dale, dale, hasta Bueno, semana que viene, bro. gracias, bendición, shalom. Gracias. Voy a dar, bye.